Entonces, bueno, regresando quizás a nuestra discusión, lo importante aquí es que uno esté claro en cuáles son las diferencias de detalle entre una y otra cosa, para qué se usa. Porque si no, uno puede verse tratando de escribir en una tarjeta de historia de usuario, una tarjeta de estas de cartón, toda la información detallada que a lo mejor debería ir en un caso de uso y eso está mal, ¿no? O a lo mejor uno puede tratar de definir un requisito que es muy específico, que debería ser un caso de uso o una historia de usuario y eso está mal también. Entonces es importante entender esto, ¿no? Hay varias discusiones interesantes en internet al respecto. Bien, ya cerrando, otra cosa que hay que conversar es que, bueno, uno puede tener información realmente muy compleja y mucha información en esos requisitos, en esos requerimientos, en esas historias de usuario, en esos casos de uso, etcétera, ¿no? Y eso definitivamente hay que ponerlo en orden, hay que hacer un poco de gestión de requerimientos, ¿no? Y en fin, esto de nuevo se puede hacer de muchas maneras realmente. Yo voy a hablar un poco de los conceptos y de los términos generales y voy a hacer algunas sugerencias, ¿no?, que se pueden utilizar a pequeña escala. Uno cuando maneja requisitos, eventualmente uno se puede plantear preguntas como que, bueno, ajá, y este requisito o este caso de uso o esta historia de usuario, o sea, ¿qué usuario fue el que realmente estaba asociado allí? Quizás en estrategias ágiles como Scrum es distinto, ¿no? Pero uno puede plantearse esas preguntas, ¿no? Uno puede preguntarse cosas como que, bueno, o sea, este requisito en particular, ¿qué objetivos de negocio satisface? O sea, ¿por qué lo necesita el cliente? ¿No? ¿Por qué el cliente necesita este requisito? ¿Qué otro requisito es afectado por este requisito? ¿Dónde hay inconsistencias? ¿Dónde hay dependencias y cosas de ese tipo? Si cambio este requisito, ¿qué otros requisitos potencialmente deberían cambiar para no quedar inconsistentes? ¿No? Y cuando uno ya diseñó o desarrolló el sistema, a lo mejor uno puede preguntarse, o está en ese proceso, uno podría preguntarse dónde están diseñados o dónde están implementados los requerimientos particulares, ¿no? Quién los implementó y cosas por ese tipo. Entonces eso nos permite tener una traza, eso nos permite decir, bueno, si hay alguna duda con respecto a un requisito o a un caso de uso, si uno sabe qué usuario fue el que lo definió o qué usuario lo definieron, uno puede preguntar, o qué interesados, ¿no? O qué hace interesados más bien como que usuario, ¿no? Si uno sabe, por ejemplo, qué requerimientos de negocio satisfacen, qué objetivos de negocio satisface este requisito, este caso de uso, uno puede consultar por allí. O en el peor de los casos, si un objetivo de negocio cambia, uno puede revisar esto y puede ver qué requisitos potencialmente pueden cambiar. Si uno cambia un requisito, uno puede saber qué otros requisitos están asociados a ese requisito y puede tener una idea de qué otros requisitos pueden cambiar, ¿no? En general. O si uno cambia un requisito, uno puede tener una idea bueno, o sea, qué módulo, qué paquete, qué lo que sea, ¿sí? Qué lo que sea puede cambiar potencialmente a raíz de ese cambio de requisitos, ¿no? Entonces eso por ese lado. Como les decía, yo adelantándome a mis transparencias, ¿qué sucede si un usuario quiere cambiar un requerimiento y cómo se manejan los cambios, ¿no? Entonces, bueno, el manejo quizás de cambios de requisitos, el manejo de cambios es otra historia que no vamos a conversar mucho en este momento, pero uno debería tener bien claro qué es lo que ocurre cuando un requisito cambia o cuando algo en el sistema debe cambiar, cómo se maneja ese cambio. ¿Bien? Entonces uno puede pensar en estos términos, uno puede decir que tiene usuarios y que tiene objetivos de negocios, y si uno lo piensa, esos usuarios o esos interesados, como dice allá abajo, están relacionados con los distintos objetivos de negocio y están relacionados con los distintos requisitos, y los requisitos, si uno está elaborando los requisitos en casos de uso, pues los requisitos hay que cruzarlos con los casos de uso, ¿ok? Y esos casos de uso eventualmente hay que cruzarlos con los componentes que diseñan o que se implementan, ¿no? Y toda esa traza de alguna forma es importante saberla, ¿no? Es importante saberla, como les digo, porque si hay algún problema, no sé, en el componente o en la parte X2, no voy a entrar en detalles porque no hemos visto mucha arquitectura de software a estas alturas, con la parte X2 del software, bueno, sabemos que eso tiene que ver o eso afecta, digámoslo así, a los casos de uso 1 y 2, ¿no? Por decir algo. O si hay algún cambio en el requisito 1, pues a lo mejor deberíamos revisar los casos de uso 1, 2 y 3, que son los involucrados, ¿no? O si uno de los usuarios pues cambia de idea respecto a algo en general, pues hay que ver qué requisitos estaban asociados a esos usuarios, ¿vale? Eso por ese lado, ¿no? Una forma muy básica, muy básica, muy elemental, bastante, o sea, eficiente para proyectos relativamente pequeños. Para proyectos grandes esto simple y llanamente no sirve.
por la complejidad, es que uno puede empezar a hacer en hojitas de Excel los distintos cruces. O sea, uno puede, por ejemplo, en el caso de arriba, uno pone las filas, los requisitos, y en las columnas los requisitos, y las X representan, bueno, qué requisito tiene dependencias o qué requisito tiene conflictos con qué requisito. Entonces uno puede decir en la tabla de arriba a la izquierda que el requisito R3 tiene una dependencia o un conflicto, como lo quieran ver, con el requisito R1, ¿no? Por ejemplo. O que el requisito R2 tiene una dependencia o un conflicto con el requisito R2. Bueno, eso quizás no tiene mucho sentido, ¿no? Si les soy franco, las X están allí bastante al azar, ¿no? Pero uno puede llevar la traza, uno puede mirar las columnas y decir, el requisito 4 tiene un conflicto o una dependencia con el requisito 2, ¿vale? De hecho, esa matriz, ahora que lo pienso, debería ser simétrica diagonalmente. La matriz de abajo a la derecha cruza, por ejemplo, requisitos con interesados. Entonces uno, si tiene alguna duda con el requisito 2, uno sabe, como dice la matriz, que uno tiene que consultarle al usuario 1, al usuario 2 y al usuario 3. O si tiene alguna duda con el requisito 4, uno sabe que tiene que consultarle al usuario 1 y al usuario 5. O si a lo mejor, y esto no, a veces puede tener sentido, a veces no, si resulta que ahora el usuario 3 o el ejecutivo que está representado ahí por el 3 lo votaron y pusieron a otro en el cargo, pues uno debería quizás consultar cuál es la visión de ese nuevo ejecutivo, y uno sabe que potencialmente ese ejecutivo puede tener intereses en los requisitos 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, bueno, eso me permite tener una traza. Y uno puede hacer todas las matrices de ese tipo que ustedes quieran, y uno puede llevar la traza de los requerimientos con los casos de uso, de los requerimientos con los objetivos de negocio, de los casos de uso con artefactos de diseño, etc., ¿no? Y cualquier traza que ustedes consideren necesario, ¿no? ¿Qué es lo que va con qué y qué es lo que influencia a qué cosa? Bien, hay aplicaciones, por cierto, para hacer gestión de requisitos que permiten inclusive describir casos de uso, describir requisitos y hacen la trazabilidad, etc. Estas que les estoy mostrando aquí son propietarias, realmente. Yo, si les soy sincero, no he probado ninguna de ellas. Estoy buscando una que sea libre, que sea eficiente, que funcione realmente, pero no consigo ninguna. Si alguien conoce alguna o consigue alguna, me la puede recomendar. Yo con mucho gusto la incluyo en las próximas clases, la probamos y todo. Bueno, fíjense, aquí hay una que es libre. No me convenció mucho realmente, porque la debo haber probado una vez y no hizo mella en mi memoria, así que no me debe haber convencido mucho. Pero si consiguen alguna, por favor me la envían, bien, me avisan. ¿Cómo sé que tengo requisitos de calidad? Bueno, o sea, realmente esto quizás es más un arte que otra cosa, ¿no? Pero uno puede pensar en que los requisitos se expresan de una manera sencilla, clara y sin ambigüedades. Yo más adelante, esto está en las transparencias más adelante, pero voy a decir algo simple: no están escribiendo un poema, no están escribiendo una obra de teatro, no están escribiendo una obra de arte de la prosa, están escribiendo requisitos. Entonces procuren cuidar el vocabulario, procuren cuidar la forma en que se expresan. Tienen que escribir valorando, digámoslo así, o dándole peso a la claridad, ¿ok? Tienen que escribir en los términos y usando el lenguaje que el cliente maneja. No se preocupen en repetir palabras y en buscar sinónimos. O sea, esto de nuevo es ya una opinión personal. Si tienen que repetir un mismo término porque es un término que el usuario maneja, repitan el mismo término, ¿ok? Es preferible la claridad en ese sentido, ¿no? Se expresan de manera cuantitativa los requisitos no funcionales. Se tienen que expresar de manera cuantitativa. Esto quizás no lo conversamos con los requisitos no funcionales, así que es importante. Es decir, no diga que algo debe ser rápido, diga que tan rápido debe ser. No diga, por ejemplo, que el software debe ocupar poca memoria, diga cuánta memoria debe ocupar. O sea, fíjense que esto es ambiguo. El software debe ocupar poca memoria. Ajá, ¿cuánto es poca memoria? 5 megas, 20 megas, 100 megas, 1 giga, 2 gigas de memoria. ¿Cuánto es poca memoria? Eso puede variar mucho. Digan en un requisito no funcional, bueno, el software debe tener una imagen de memoria, un término en inglés creo que es footprint de memoria, menor de 20 megas. Entonces, bueno, uno ya sabe a qué atenerse, ¿no? Qué es lo que debe trabajar. Cada requisito se debería identificar de manera única e inequívoca. Traten de usar una numeración, eso suele ser útil para referirse rápidamente, para introducir en hojas de Excel, en bases de datos, etc.
asignar un código al requisito. Deben ser correctos y validados por el cliente. O sea, requisitos, recuerden, no puedo insistir más en esto. O sea, en verdad, requisito que no es validado por el cliente no sirve, así de simple. Entonces, bueno, debe ser correcto y validado por el cliente. Deben ser consistentes entre sí, no debe haber conflictos o incompatibilidad entre los requisitos. Si un requisito dice que el sistema debe imprimir cheques y el otro requisito dice que el sistema no debe imprimir cheques, pónganse de acuerdo. ¿Cuál es el requisito que debemos seguir? ¿Debe imprimir cheques o no debe imprimir cheques? Pero deben ser consistentes entre sí. Y ojo, esa es quizás una inconsistencia suave, fácil de encontrar, de detectar. Y otras inconsistencias que son más difíciles de encontrar. ¿Y cómo se encuentran? Bueno, leyendo los requisitos, validándolos y revisándolos y encontrando las inconsistencias, básicamente. No hay otro remedio, ¿no? Deben ser completos, deben describir todos los estados, entidades, entradas, salidas posibles, etc. Bueno, ¿cómo sé que los requisitos son completos? De nuevo, de tanto validarlos y de tanto conversar con el cliente, eventualmente tengo la idea, ¿sí? O sea, sé que son completos. Nos vamos a dar cuenta que hay estrategias, en las estrategias ágiles esto quizás se maneja de otra manera, ¿no? Deben ser realistas o alcanzables, esto es importante. Como les decía, o sea, deben ser factibles. Como dice allá abajo, pues soñar no cuesta nada, pero hacer realidad los sueños puede llegar a salir muy caro a veces. Entonces hay que ser realista en este sentido, ¿no? O sea, cualquier requisito que se plantee debe ser realista. Debe hacérsele entender al cliente esto, ¿no? O debe hacérsele entender que lo que está planteando quizás va a tener un costo asociado. Y eso es importante. Deben describir algo que el cliente o el usuario necesita. O sea, los requisitos deben resolver el problema del cliente. ¿Qué sentido tiene un requisito que no hace esto? Y esto tiene que ver con los que les comentaba hace un rato, que los requisitos resuelven un problema del cliente. O sea, no son requisitos innecesarios para el cliente. ¿Okay? Deben ser verificables, medibles, sin ambigüedad. Por ejemplo, cuando yo digo que un requisito no funcional es que la imagen en memoria del programa debe ser de menos de 20 megas, cuando uno termina el programa y uno lo corre, eso es muy fácil de medir, si la imagen tiene menos de 20 megas o más de 20 megas. ¿Okay? Entonces eso es medible. Si yo les digo, por ejemplo, el requisito que el sistema debe manejar banco, el módulo de bancos, o debe manejarlo asociado con bancos, pues yo puedo agarrar y puedo ver al final si el sistema maneja eso. O si me voy en caso de uso, inclusive, yo les digo que el sistema debe permitir imprimir cheques, yo puedo ver el sistema al final y ver si imprime o no imprime cheques. Entonces es lo que dice allí, ¿se implementó o no? Yo debo poder verificar que el requisito se implementó o no se implementó. Bien. Se les debe poder hacer el seguimiento, o sea, deben estar organizados, es lo que les acabo de hablar de las matrices, etcétera, en el orden, ordenarlos de forma correcta, ¿ok? Y de nuevo, voy a redundar aquí, pero esto es importante, deben estar redactados en un lenguaje correcto, simple, sencillo y contundente. O sea, no está escribiendo una novela o un poema. Recuerde darle más peso a la claridad, a la comunicación de la información correcta, que al estilo literario con el que usted puede escribir ese requisito. Un requisito muy literario, simple y llanamente, que no comunica adecuadamente o que se presta a confusiones o que no es simple o lo que sea, simple y llanamente no sirve. Entonces eso hay que tenerlo en mente. Bien, eso acaba nuestra clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos en la próxima clase. En la próxima clase.